2 niñas desaparecidas durante 4 largos años, sin rastro, sin pistas, sin esperanza, hasta que un perro policía ladró frente a un viejo sótano en la casa vecina, cambiando el rumbo de una investigación que parecía destinada al fracaso. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y comentar desde dónde estás viendo. La patrulla avanzaba lentamente por las calles de Millbrook Falls, dejando huellas profundas en la nieve recién caída. Grace Sullivan ajustó sus guantes desgastados mientras observaba el paisaje invernal a través del parabrisas empañado. Después de 25 años en la fuerza policial, las últimas 6 semanas como detective activa se extendían ante ella como un camino interminable. «¿Qué haremos cuando todo esto termine, chico?», murmuró, mirando al pastor alemán que se mantenía alerta en el asiento del copiloto. Ranger giró su cabeza, fijando sus ojos inteligentes en ella como si entendiera perfectamente la pregunta. Este perro había sido su compañero más leal desde que regresó de Afganistán, donde había servido localizando explosivos y salvando vidas. El frío de Minnesota se colaba por cada grieta del vehículo policial, pero la verdadera frialdad que sentía Grace venía de dentro. 4 años habían pasado desde aquella Nochebuena, cuando las gemelas Carter desaparecieron sin dejar rastro. 4 años de búsquedas infructuosas, de miradas acusatorias de los vecinos, de noches sin dormir repasando cada detalle. La detective detuvo el automóvil frente al Parque Central, ahora cubierto por un manto blanco inmaculado. Fue allí donde vieron por última vez a Hannah y Hope, jugando con sus abrigos rojos idénticos, mientras Beth, su madre, compraba los últimos regalos navideños. Cuando regresó, las niñas ya no estaban. «Vamos a estirar las piernas», dijo Grace mientras abría la puerta. El viento helado golpeó su rostro como una bofetada. Ranger saltó ágilmente y comenzó a olfatear el perímetro, su rutina habitual. Thomas Bradley, el sheriff del condado, había archivado oficialmente el caso hace 2 años. «No podemos mantener recursos en algo sin pistas nuevas», le había dicho. Pero para Grace, jubilarse sin resolver la desaparición de las gemelas significaba un fracaso que no podía aceptar. La melancolía se asentaba en sus hombros como la nieve sobre los árboles. Cada día que pasaba, las probabilidades disminuían. Beth Carter seguía poniendo 2 platos en la mesa cada noche, negándose a perder la esperanza, mientras el resto del pueblo había seguido adelante como si Hannah y Hope nunca hubieran existido. Grace revisó su reloj. Faltaban pocas horas para terminar su turno. Mañana volvería a revisar los archivos, las declaraciones, las fotografías. Quizás había algo que todos habían pasado por alto, algún detalle escondido entre las páginas de informes policiales. «Un caso más, Ranger», susurró mientras el animal regresaba a su lado. «Solo necesitamos resolver este último caso antes de irnos». Lo que Grace no sabía era que el destino tenía otros planes, y que la respuesta que tanto buscaba estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. La nieve crujía bajo las botas de Grace Sullivan mientras patrullaba las calles desiertas de Millbrook Falls. El viento helado de Minnesota cortaba como cuchillos, pero ella apenas lo notaba después de tantos inviernos. A su lado, Ranger avanzaba con paso firme, su pelaje oscuro salpicado de copos blancos. La antigua iglesia metodista se alzaba contra el cielo gris, un recordatorio silencioso de tiempos mejores, cuando la fe parecía suficiente para mantener a salvo a todos. «Vamos, chico, terminemos la ronda y volvamos al calor», murmuró Grace, ajustándose la bufanda. Pero el pastor alemán se detuvo abruptamente, sus orejas erguidas y el cuerpo tenso como una cuerda de violín. La detective conocía esa postura, la había visto en Afganistán. Cuando Ranger detectaba explosivos ocultos bajo la arena, el perro avanzó decidido hacia un lateral del edificio, donde una pequeña bodega semienterrada se ocultaba entre arbustos y nieve acumulada. Sus ladridos rompieron el silencio invernal con una urgencia que erizó la piel de Grace. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó, desabrochando instintivamente la funda de su arma. Ranger no respondía así, sin motivo. El animal arañaba frenéticamente la puerta desvencijada, gruñendo y ladrando sin cesar. La detective iluminó con su linterna mientras se acercaba. La bodega parecía abandonada hacía años, con tablas podridas y herrajes oxidados.
Tras forzar la entrada, el haz de luz reveló un espacio pequeño lleno de escombros, cajas viejas y materiales de construcción olvidados. «Tranquilo, Ranger», ordenó, pero el perro seguía inquieto, olfateando un rincón específico bajo una pila de maderas. Grace se arrodilló, apartando los escombros con cuidado. Sus dedos, entumecidos por el frío, tocaron algo suave entre la tierra y el polvo. Un guante, pequeño, rosa. El corazón de la detective se detuvo un instante mientras lo sostenía bajo la luz. Perfectamente conservado, como si alguien lo hubiera dejado allí ayer mismo. Idéntico al que llevaba Hope Carter aquella Nochebuena, cuando ella y su hermana desaparecieron sin dejar rastro. «Dios mío», susurró Grace, sintiendo que el tiempo retrocedía 4 años. Recordaba perfectamente las fotografías del expediente, las descripciones de Beth, desesperada. Llevaban guantes rosas a juego, regalo adelantado de Navidad. Ranger gimió suavemente, como si entendiera la magnitud del hallazgo. La detective guardó cuidadosamente la evidencia en una bolsa plástica, mientras un escalofrío que nada tenía que ver con el clima recorría su espalda. «Buen chico», murmuró, acariciando al perro. «Muy buen chico». El caso que había atormentado sus noches durante 4 años acababa de despertar, y esta vez Grace Sullivan no permitiría que volviera a dormir. El pequeño guante rosa descansaba sobre el escritorio de Grace Sullivan como un faro de esperanza en medio de la oscuridad que había envuelto Millbrook Falls durante 4 largos inviernos. La detective lo observaba fijamente, sintiendo que cada fibra de ese tejido infantil podría ser la clave para resolver el caso que había consumido los últimos años de su carrera. «Es solo una coincidencia, Grace. Probablemente pertenezca a cualquier niña del pueblo», sentenció el sheriff Thomas Bradley, apoyado contra el marco de la puerta con expresión escéptica. «No podemos reabrir un caso basándonos en un guante encontrado en una bodega abandonada». La veterana oficial apretó los labios, conteniendo la frustración que amenazaba con desbordarse. Había trabajado con Bradley durante décadas, pero en este caso particular, su cautela resultaba exasperante. «No es cualquier guante, Tomás. Es idéntico al que llevaba Hope la noche que desaparecieron. Beth me mostró fotos de esa Nochebuena cientos de veces». Ranger permanecía sentado junto a ella, su mirada atenta fija en el guante como si pudiera descifrar su historia. El pastor alemán había detectado algo que los humanos no podían percibir, y Grace confiaba en su instinto más que en cualquier evidencia forense. Ranger no reaccionaría así por nada. Continuó mientras acariciaba el lomo de su compañero. «Lo he visto trabajar en situaciones límite. En Afganistán, cuando servíamos juntos, podía distinguir entre una pisada inocente y una amenaza mortal. Cada ladrido significaba vida o muerte para nuestro equipo». El sheriff suspiró, evidentemente dividido entre su escepticismo profesional y el respeto que sentía por la intuición de su colega. «Entiendo tu punto, pero han pasado 4 años. Beth apenas está empezando a reconstruir su vida después de perder a Hannah y Hope». Gracias guardó el guante en una bolsa de evidencia con manos temblorosas. A 6 semanas de su jubilación, este podría ser el último caso de su carrera, la última oportunidad de ofrecer respuestas a una madre destrozada. «Voy a investigarlo con o sin tu aprobación oficial», declaró con determinación. «Le debo eso a las niñas y a Beth». Bradley asintió lentamente, reconociendo la resolución en los ojos de la detective. «Hazlo discretamente. No quiero dar falsas esperanzas a nadie en el pueblo». Cuando el sheriff se marchó, Gracias se arrodilló junto a Ranger, mirándolo directamente a los ojos. «Tú y yo sabemos que hay algo más, ¿verdad, chico?». El animal respondió con un suave gemido, como confirmando sus sospechas. Afuera, la nieve caía silenciosamente sobre Millbrook Falls, cubriendo secretos que habían permanecido enterrados durante demasiado tiempo. La detective tomó su abrigo, decidida a seguir el único rastro de esperanza que había encontrado en 4 años de frío y silencio. Millbrook Falls, con sus calles estrechas y edificios victorianos, era un pueblo donde los secretos pesaban más que la nieve acumulada en los techos. 4 años habían pasado desde la desaparición de las gemelas Carter,
y el silencio colectivo se había convertido en una especie de pacto no escrito entre los habitantes. Grace Sullivan lo notaba cada vez que entraba a la cafetería local. Las conversaciones se apagaban momentáneamente, como si su presencia recordara una herida que todos preferían ignorar. La detective observaba cómo los vecinos desviaban la mirada, incómodos ante la persistencia de quien se negaba a olvidar. «Este pueblo prefiere enterrar sus problemas bajo la nieve», comentó Thomas Bradley durante una reunión en la comisaría. El sheriff, con su pragmatismo característico, había sugerido en múltiples ocasiones que era hora de archivar definitivamente el caso. «La gente necesita seguir adelante, Grace. Las reputaciones aquí se protegen con el mismo celo que las tradiciones». Pero mientras Millbrook Falls intentaba borrar la tragedia de su memoria colectiva, en una pequeña casa al final de Maple Street, Beth Carter mantenía viva la esperanza con una devoción que rozaba lo doloroso. La madre de Hannah y Hope nunca había dejado de poner 2 platos adicionales en la mesa cada noche, como si en cualquier momento sus hijas pudieran cruzar el umbral de la puerta. «Algunos me llaman loca», confesó Beth a Grace durante una de sus visitas semanales. Sus ojos, hundidos por el cansancio de 4 años de espera, reflejaban una determinación inquebrantable. Pero una madre sabe, ellas están ahí fuera, en algún lugar. La casa de los Carper se había convertido en un santuario congelado en el tiempo. Las habitaciones de las niñas permanecían intactas, con sus peluches ordenados sobre las camas y los libros de cuentos en las estanterías. El calendario en la cocina seguía mostrando diciembre de hacía 4 años, como si el tiempo se hubiera detenido aquella fatídica Nochebuena. Grace recorrió la sala, observando las fotografías que Beth había colocado por todas partes. Las gemelas sonreían desde cada marco, con sus idénticas sonrisas y ojos brillantes. La detective acarició a Ranger, quien se mantenía alerta a su lado, como si también él pudiera sentir el peso de la ausencia. «La gente del pueblo ya no viene a visitarme», continuó Beth mientras servía té en tazas desportilladas. «Es más fácil fingir que nunca existió un monstruo entre nosotros. Más cómodo pensar que fue un forastero, alguien de paso». Afuera, la nieve comenzaba a caer nuevamente sobre Millbrook Falls, cubriendo con su manto blanco las huellas del pasado. Pero bajo esa superficie inmaculada, los secretos del pueblo seguían palpitando, esperando a ser desenterrados. La nieve crujía bajo las botas de Grace Sullivan, mientras se dirigía hacia la pequeña casa de madera al final de la calle Maple. Después del descubrimiento del guante, necesitaba respuestas que el departamento de policía no podía o no quería darle. La detective ajustó su bufanda contra el viento helado de Minnesota, pensando en las gemelas Carter y en cómo cada minuto que pasaba podía ser crucial. Dorothy Henderson vivía sola desde hacía 20 años, en una casa cuyas ventanas siempre estaban limpias a pesar de las tormentas. A sus 82 años, la anciana mantenía una mente tan afilada como los carámbanos que colgaban de su tejado. Cuando Grace llamó a la puerta, Dorothy ya tenía preparado un té caliente, como si hubiera estado esperándola. «Sabía que vendrías tarde o temprano», dijo la mujer mayor, acomodándose en su mecedora. «Desde que Ranger encontró algo en la iglesia vieja, todo el pueblo habla de ello». Grace tomó un sorbo de té, dejando que el calor la reconfortara antes de preguntar. «¿Qué vio usted, señora Henderson? Cualquier detalle sobre la iglesia metodista o el reverendo Thornton podría ser importante». Los ojos azules de Dorothy se endurecieron mientras miraba a través de la ventana hacia el campanario que se recortaba contra el cielo gris. Durante meses, casi un año después de que las niñas desaparecieran, vi a Guillermo entrando a la iglesia a deshoras. Siempre después de las 11 de la noche, siempre con bolsas grandes. A veces llevaba cajas de comida, otras veces parecían juguetes o libros. La detective se inclinó hacia adelante, sintiendo que su corazón se aceleraba. «¿Se lo contó a alguien?» «Por supuesto que sí», respondió Dorothy con amargura. «Hablé con el sheriff Bradley. Me dijo que el reverendo probablemente estaba organizando donaciones para familias necesitadas. Cuando insistí, me miró como si fuera una vieja senil inventando historias.
Grace anotó cada detalle en su libreta mientras la anciana continuaba. Una noche lo vi descargar medicinas. Reconocí las cajas porque son iguales a las que yo uso para mi presión arterial. Y otra vez, en plena tormenta de nieve, llevaba ropa de niña. Ropa rosa y púrpura, como la que usaban las gemelas Carter. La detective sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el clima. ¿Por qué cree que nadie le hizo caso? Dorothy suspiró profundamente. Guillermo era el pilar moral de Millbrook Falls. Nadie quería creer que el hombre que bautizó a sus hijos pudiera estar involucrado en algo tan horrible. Es más fácil pensar que una vieja está confundida que aceptar que un monstruo vive entre nosotros. Cuando Gracia se levantó para marcharse, la anciana la tomó del brazo con una fuerza sorprendente. «Encuentre a esas niñas, detective Sullivan. Yo ya no tengo mucho tiempo, pero quiero ver justicia antes de irme». Con la determinación renovada y las palabras de Dorothy resonando en su mente, Gracia salió hacia la tormenta, sabiendo que ahora tenía una pista sólida que seguir. Gracia Sullivan no perdió tiempo. Armada con la información de Dorothy Henderson, condujo su patrulla hasta la antigua iglesia metodista mientras la nieve caía suavemente sobre Millbrook Falls. Ranger se mantenía alerta a su lado, como si también sintiera que estaban cerca de algo importante. La detective estacionó el vehículo a cierta distancia para no alertar a posibles vigilantes. Con linterna en mano y su fiel pastor alemán siguiendo cada paso, Grace empujó la pesada puerta de madera que cedió con un crujido lastimero. El interior olía a humedad y abandono, pero había algo más, un rastro sutil que Ranger captó inmediatamente. «¿Qué has encontrado, chico?», susurró, mientras el animal olfateaba con determinación alrededor del altar. La mujer examinó meticulosamente el suelo, notando marcas de arrastre que parecían recientes. Tras varios minutos de búsqueda, sus dedos experimentados encontraron un mecanismo oculto bajo una tabla suelta. Al activarlo, una sección del piso se deslizó, revelando un pasadizo estrecho. Grace enfocó su dispositivo hacia abajo, descubriendo unas escaleras de piedra. Lo que más llamó su atención fueron las bisagras brillantes, limpias de óxido, señal inequívoca de uso frecuente. «Alguien ha estado aquí recientemente», murmuró para sí misma mientras descendía con cautela, Ranger pegado a sus talones. El sótano era más extenso de lo que había imaginado. Su luz iluminó un espacio dividido en pequeñas habitaciones, cada una meticulosamente acondicionada. En la primera encontró 2 camas diminutas con mantas coloridas perfectamente dobladas. En otra, una mesa baja rodeada de cojines y platos de plástico ordenados como para una merienda infantil. El corazón de Grace se aceleró cuando su linterna reveló las paredes. Docenas de dibujos infantiles estaban pegados con cinta adhesiva. Casas, flores, arcoíris y figuras que representaban a 2 niñas idénticas tomadas de la mano. En uno de ellos, claramente reciente por la viveza de los colores, aparecía un hombre alto con lo que parecía ser un cuello clerical. «Guillermo», susurró Grace, reconociendo al exreverendo Thornton en aquellos trazos infantiles. En otra pared encontró un calendario hecho a mano. La última fecha marcada era de apenas 3 días atrás. Las gemelas Carter habían estado allí, viviendo bajo tierra, mientras todo Millbrook Falls las daba por perdidas para siempre. Ranger gimió suavemente, captando la atención de su compañera. Grace acarició su cabeza mientras sacaba su celular para fotografiar cada detalle. Thomas Bradley tendría que creerle ahora. Las pequeñas Hannah y Hope estaban vivas, y por primera vez en 4 años, la detective sentía que podría cumplir la promesa que le había hecho a Beth Carter, traer a sus hijas de vuelta a casa. Entre los escombros polvorientos, Grace Sullivan encontró un pequeño tesoro que hizo que su corazón se acelerara. Un cuaderno de tapas azules, cubierto de garabatos de crayones y pequeñas pegatinas de estrellas, asomaba entre los restos de lo que parecía haber sido un rincón infantil. La detective lo tomó con manos temblorosas, consciente de que podría estar sosteniendo la pieza más importante del rompecabezas. Al abrirlo, descubrió que era un diario compartido por Hannah y Hope Carter. Las gemelas habían alternado páginas, distinguibles por los colores preferidos de cada una: púrpura para Hannah, verde para Hope. Las entradas estaban fechadas hasta hacía apenas 2 semanas,
confirmando lo que su instinto ya le decía. Las niñas habían estado vivas todo este tiempo. Papá Guillermo dice que pronto podremos salir a ver las estrellas, decía una entrada escrita con letra infantil pero cuidadosa. Dice que el diluvio ya casi termina y que somos especiales porque Dios nos eligió para sobrevivir. Grace pasó las páginas con creciente inquietud. Las referencias al diluvio aparecían constantemente, junto con dibujos de agua subiendo por edificios y personas ahogándose. El reverendo Thornton había construido una narrativa completa para justificar el encierro. Un apocalipsis bíblico del que solo ellos se habían salvado. Lo que hizo que la sangre de la detective se helara fue encontrar dibujos precisos de Ranger. El pastor alemán aparecía representado con su característica mancha negra en forma de diamante sobre el lomo. El perro del ángel nos vigila, decía una nota al margen. Pero Ranger había llegado a Millbrook Falls 2 años después de la desaparición, cuando el departamento lo asignó a Grace tras su regreso de Afganistán. ¿Cómo es posible?, murmuró ella, acariciando a su compañero que olfateaba inquieto alrededor del cuaderno. En otras páginas, las niñas habían dibujado mapas de su arca, incluyendo túneles y cámaras que no coincidían con la estructura de la iglesia. Mencionaban una puerta secreta para cuando vengan los demonios y hablaban de prácticas de escape. La detective cerró el diario y lo guardó cuidadosamente en una bolsa de evidencia. Mientras subía las escaleras con Ranger pegado a sus talones, su mente trabajaba a toda velocidad. Las gemelas no solo estaban vivas, sino que habían sido sistemáticamente adoctrinadas. El reverendo no era un simple secuestrador. Había creado un mundo alternativo completo para ellas, y de alguna manera sabía sobre Ranger antes de que el perro llegara al pueblo. O peor aún, había estado observándolos a ambos durante años, sin que nadie lo notara. La noticia del guante y los hallazgos en la iglesia se propagaron por Millbrook Falls como fuego en pradera seca. Grace Sullivan había solicitado una orden de registro para la residencia de Guillermo Thornton, pero cuando el equipo policial llegó a la modesta casa del exreverendo, encontraron la puerta entreabierta y un silencio inquietante. Las habitaciones estaban prácticamente vacías, cajones abiertos, armarios despejados y estanterías con huecos evidentes donde antes había objetos personales. En la cocina, el refrigerador contenía alimentos a medio consumir, como si su dueño hubiera decidido marcharse con prisa calculada. «Parece que alguien le avisó», murmuró Thomas Bradley, mientras recorría la sala principal con guantes de látex. El sheriff, ahora convencido de la importancia del caso, coordinaba personalmente el registro. Grace se detuvo frente a una repisa donde una única fotografía permanecía. La imagen mostraba a una niña de aproximadamente 8 años sonriendo junto a un columpio. El marco estaba desgastado por el constante contacto de dedos que habían acariciado sus bordes durante años. «Emma», susurró la detective, recordando los archivos del caso. Su nieta falleció 6 meses antes de la desaparición de las gemelas. En el estudio, los agentes descubrieron un compartimento oculto tras una biblioteca. El espacio contenía mapas detallados de la región, con marcas específicas en zonas boscosas y alejadas. Había listas meticulosas de provisiones, alimentos no perecederos, medicamentos, ropa térmica y, lo más perturbador, 2 conjuntos idénticos de vestidos infantiles con tallas actualizadas para niñas que ya no tendrían 9 años, sino 13. Esto no fue improvisado, observó Grace mientras Ranger olfateaba inquieto las esquinas de la habitación. Ha estado planeando esto durante años, incluso antes de llevárselas. Entre los documentos se encontraron recetas médicas para insulina. El reverendo era diabético, un detalle que no aparecía en los informes iniciales. También hallaron diarios con anotaciones sobre el arca y las elegidas, escritos con una caligrafía que oscilaba entre la precisión metódica y trazos temblorosos de alguien mentalmente inestable. Esa misma tarde, el Departamento de Policía de Millbrook Falls emitió una orden de búsqueda y captura. La fotografía de Guillermo Thornton, un hombre de 72 años con barba blanca y ojos amables, que alguna vez consoló a familias enteras desde su púlpito, apareció en todas las pantallas del estado con la palabra prófugo debajo. Su mente se fracturó con la muerte de Emma,
explicó Beth Carter cuando Grace le mostró los hallazgos. Pero nunca imaginé que mis niñas fueran su reemplazo. Mientras la noche caía sobre Minnesota, Grace acariciaba a Ranger en silencio. El perro parecía entender que estaban más cerca que nunca, pero también que el tiempo se agotaba rápidamente. La noticia se extendió por Millbrook Falls como fuego en pasto seco. El reverendo Guillermo Thornton, aquel hombre que había oficiado bodas, bautizos y funerales durante más de 3 décadas, ahora era el principal sospechoso en la desaparición de Hannah y Hope Carter. Los habitantes del pueblo se reunían en pequeños grupos en la cafetería local, intercambiando miradas de incredulidad, mientras las televisiones transmitían imágenes de la iglesia metodista acordonada con cinta policial. Siempre fue tan amable con los niños, susurraba una mujer mientras apretaba su taza de café. ¿Cómo pudimos no ver nada? Los canales nacionales enviaron furgonetas de transmisión que se estacionaron frente a la comisaría. Periodistas con abrigos gruesos entrevistaban a cualquiera que pasara, convirtiendo el dolor privado de Millbrook Falls en espectáculo público. La foto de las gemelas sonrientes apareció en cada noticiero, junto a la imagen del reverendo con su sonrisa paternal, que ahora parecía siniestra bajo la nueva luz de las sospechas. Grace Sullivan observaba todo desde la ventana de su oficina. Después de 4 años siendo la única que seguía buscando, ahora todos querían respuestas. El teléfono no dejaba de sonar con llamadas de vecinos que repentinamente recordaban comportamientos extraños del expastor. Tomás Bradley entró sin llamar, quitándose la gorra cubierta de nieve. «Tenías razón», dijo el sheriff evitando mirarla directamente. «Debí escucharte antes». Grace no respondió de inmediato. Ranger se acercó y apoyó su cabeza en la mano de ella, como si percibiera la mezcla de vindicación y tristeza que sentía. «Necesito acceso completo a los registros de Thornton», dijo finalmente, «y un equipo para rastrear la cantera abandonada al norte». Bradley asintió, colocando sobre el escritorio una carpeta con documentos. «Tienes carta blanca. El alcalde ha autorizado recursos adicionales». En la plaza central, Beth Carter permanecía inmóvil frente a las velas que la gente había comenzado a encender espontáneamente. Su rostro, marcado por 4 años de espera, mostraba una expresión indescifrable entre esperanza y terror. Dorothy Henderson, apoyada en su bastón, se acercó a los reporteros con determinación sorprendente para sus 86 años. «Se los dije», repetía la anciana. «Les dije que lo vi entrando de noche con bolsas. Nadie quiso escucharme». Mientras tanto, en la casa abandonada del reverendo, los investigadores encontraban más evidencias. Mapas detallados de sistemas subterráneos, provisiones almacenadas metódicamente y, lo más perturbador, dibujos infantiles recientes con fechas escritas al reverso. El pueblo que había elegido olvidar ahora se enfrentaba a su complicidad silenciosa, y Grace, con Ranger a su lado, sabía que estaban más cerca que nunca de encontrar a Hannah y Hope Carter. La nieve crujía bajo las botas de Grace Sullivan mientras Ranger avanzaba con determinación, su hocico pegado al suelo helado. El pastor alemán había captado algo que escapaba a los sentidos humanos, y la detective sabía que debía confiar en él. Después de 4 años buscando a las gemelas Carter, este podría ser el momento decisivo. La cantera abandonada de piedra caliza se alzaba como un fantasma en las afueras de Millbrook Falls. Abandonada hacía décadas, sus estructuras oxidadas parecían dientes podridos contra el blanco inmaculado del paisaje invernal. Grace ajustó su linterna mientras seguía a su compañero, quien se detuvo abruptamente frente a lo que parecía un simple montículo de nieve. «¿Qué has encontrado, chico?», murmuró la mujer, arrodillándose junto al animal. Al remover la nieve con sus guantes, descubrió algo que aceleró su pulso. Pequeñas huellas demasiado frescas para haber sido cubiertas por la última nevada. Huellas de niñas. Ranger ladró una vez, señalando una abertura casi invisible entre 2 rocas. La detective tuvo que agacharse para ver lo que su fiel compañero había descubierto. Una entrada disimulada que conducía hacia las profundidades de la tierra. El corazón de Grace dio un vuelco cuando su luz iluminó marcas de pisadas recientes, algunas pequeñas y otras más grandes,
perteneciente sin duda a un adulto. El arca, susurró, recordando las palabras del diario de las niñas. No era una metáfora religiosa como todos habían pensado. Era literal. Guillermo Thornton había construido un refugio subterráneo, un laberinto bajo la ciudad donde mantener a salvo a sus hijas adoptivas del supuesto apocalipsis que les había descrito. Con manos temblorosas, Grace tomó su radio policial para informar al sheriff Bradley de su hallazgo, pero se detuvo. La señal era débil y temía que cualquier retraso pudiera alertar al ex reverendo. Tomó una decisión. Ella y Ranger entrarían primero. El túnel se estrechaba conforme avanzaban, revelando un trabajo meticuloso de ingeniería. Paredes reforzadas, sistemas de ventilación rudimentarios pero funcionales, e incluso cableado eléctrico improvisado. Todo indicaba una planificación de años, no de meses. Dios mío, lo tenía todo preparado mucho antes de que desaparecieran, pensó Grace, mientras su linterna iluminaba marcas en las paredes, flechas, símbolos y códigos que reconoció del diario encontrado en la iglesia. Ranger se detuvo nuevamente, orejas en alerta. A lo lejos, casi imperceptible, se escuchaba un cántico infantil, las voces de Hannah y Hope, inconfundibles para quien había escuchado sus grabaciones escolares cientos de veces durante la investigación. Grace Sullivan apretó la mandíbula. Después de 4 inviernos de búsqueda, finalmente había encontrado el verdadero refugio de Guillermo Thornton. El arca, donde las gemelas Carter habían permanecido ocultas todo este tiempo, a escasos kilómetros de su desesperada madre. El haz de luz de la linterna de Grace Sullivan iluminó la segunda cámara subterránea, revelando un espacio que le heló la sangre. No era un simple escondite improvisado, era un hogar completo, meticulosamente organizado. 2 colchones pequeños descansaban en un rincón, cubiertos con mantas coloridas y almohadas perfectamente acomodadas. Junto a ellos, una estantería rudimentaria sostenía libros infantiles, algunos gastados de tanto uso. «Estuvieron aquí hace poco», murmuró Grace mientras Ranger olfateaba intensamente el suelo. El perro se movía con determinación, reconociendo olores familiares que confirmaban las sospechas de su compañera. En una mesa baja, latas de comida estaban organizadas por tamaño y contenido. Sopas, frijoles, frutas en almíbar, suficientes para semanas. La detective notó un sistema de recolección de agua goteando desde el techo de la cueva hacia un contenedor limpio. Guillermo había pensado en todo, creando un refugio autosuficiente lejos de miradas indiscretas. Lo que más perturbó a Grace fueron los dibujos. Docenas de ellos tapizaban las paredes rocosas, sujetos con cinta adhesiva. Dibujos nuevos, con colores vibrantes que contrastaban con la penumbra del lugar. En uno, 2 figuras pequeñas tomadas de la mano junto a una figura alta. «Papá Guillermo nos protege del diluvio», decía una inscripción infantil. En otro, un perro grande, indudablemente Ranger, aparecía dibujado a lo lejos, como una amenaza. La veterana detective se estremeció. El exreverendo había construido no solo un refugio físico, sino un mundo entero para Hannah y Hope Carter. Un mundo donde él era el salvador y el exterior representaba peligro y muerte. Ranger gimió suavemente, acercándose a una pequeña caja que contenía juguetes. Su entrenamiento en Afganistán le había enseñado a detectar cambios sutiles, y algo en ese rincón captaba su atención. Grace se acercó y encontró un pequeño diario, diferente al hallado anteriormente. Al abrirlo, encontró entradas recientes, de apenas 3 días atrás. «Estamos tan cerca», susurró acariciando el lomo de su compañero canino. La precisión quirúrgica con que todo estaba dispuesto revelaba la mente metódica de Thornton. Nada estaba fuera de lugar. Cada objeto tenía un propósito. En un rincón, medicamentos cuidadosamente etiquetados, incluidos varios viales de insulina. Grace fotografió cada detalle con su celular, mientras la sensación de encierro se intensificaba. Las paredes de roca parecían estrecharse a su alrededor, mezclando la claustrofobia con una angustia profunda. Estaban cerca, tan cerca de las gemelas, pero aún lejos de encontrarlas. «Vamos, chico», dijo finalmente a Ranger. «Hay que seguir. Están moviéndose, y nosotros también debemos hacerlo». El pastor alemán avanzó decidido hacia un pasadizo más estrecho, como si entendiera perfectamente
que la vida de dos niñas dependía de su olfato privilegiado y de la determinación inquebrantable de su compañera humana. El cuaderno de cuero desgastado que Grace Sullivan sostenía entre sus manos temblorosas revelaba una mente meticulosa y perturbada. Cada página estaba llena de anotaciones precisas, rutas de escape, horarios, códigos y señales. La detective pasó los dedos por las líneas escritas con una caligrafía pulcra que contrastaba con el contenido inquietante. «Esto no fue improvisado», murmuró mientras Ranger se sentaba a su lado, alerta como siempre. «Guillermo lo planeó durante años». El diario detallaba un elaborado sistema de contingencias. Había mapas de las cuevas con marcas de puntos seguros, instrucciones sobre cómo moverse sin ser detectados y, lo más perturbador, un registro detallado de los ejercicios de simulacro que hacía practicar a las gemelas. Grace encontró páginas dedicadas a lo que el exreverendo llamaba la educación del arca. Allí documentaba cómo había convencido a Hannah y Hope de que un cataclismo había destruido el mundo exterior. Les había mostrado imágenes manipuladas de desastres. Les había hecho escuchar grabaciones de explosiones y les había asegurado que su madre había perecido junto con la mayoría de la humanidad. Les lavó el cerebro completamente, dijo la mujer a Tomás cuando éste llegó al lugar. El sheriff, ahora plenamente comprometido con la investigación, revisó las páginas con expresión sombría. En otra sección del diario, Thornton había registrado las etapas de adaptación de las niñas. Los primeros meses mostraban anotaciones sobre llantos nocturnos y preguntas constantes por Beth. Con el tiempo, esas notas dieron paso a registros de aceptación y gratitud hacia su salvador. Lo que heló la sangre de la detective fue encontrar transcripciones de conversaciones donde las pequeñas llamaban papá a Guillermo y hablaban de Emma como su hermana en el cielo. «Mira esto», señaló Grace a su compañero canino como si pudiera entenderla. Creó un calendario alternativo. Para ellas, solo han pasado 2 años, no 4. Les hizo perder la noción del tiempo. Entre las páginas finales había listas de suministros, medicamentos y específicamente insulina. El reverendo había calculado exactamente cuánto necesitaría para su condición diabética. Incluso había enseñado a las niñas a administrársela. Dorothy Henderson había tenido razón todo el tiempo. Las bolsas que veía cargar al hombre contenían provisiones para este refugio subterráneo. La detective cerró el diario y lo guardó como evidencia. La manipulación psicológica era tan profunda que rescatar físicamente a Hannah y Hope sería solo el primer paso de un largo camino. Reconstruir sus mentes, devolverles la verdad y reconectarlas con Beth sería una batalla mucho más difícil. Mientras guardaba el cuaderno en una bolsa de evidencia, Grace acarició a Ranger. «Vamos, amigo, estamos más cerca que nunca». La radio policial crepitó con la voz autoritaria del sheriff Thomas Bradley. «Sullivan, retrocede inmediatamente. El equipo de rescate llegará en 40 minutos». Grace Sullivan apagó el dispositivo y lo guardó en su bolsillo. A su lado, Ranger gimoteó, su mirada fija en la oscuridad que se extendía ante ellos. «Lo sé, chico. También creo que están ahí dentro», susurró mientras acariciaba el lomo del pastor alemán. La detective sabía que estaba cometiendo una imprudencia, pero después de 4 años persiguiendo fantasmas, no podía esperar ni un minuto más. La tormenta de nieve azotaba la superficie con furia renovada. Los copos se arremolinaban en la entrada de la cueva, como si la naturaleza misma intentara borrar sus huellas. Grace ajustó su linterna y revisó su arma. Tras 25 años en la fuerza, esta sería probablemente su última desobediencia directa antes de la jubilación. «Vamos, Dranger, encuentra a las niñas», ordenó con voz firme. El perro avanzó con decisión, su entrenamiento en Afganistán manifestándose en cada movimiento calculado. La detective lo seguía, agachándose para evitar las estalactitas que colgaban como dadas congeladas. El aire se volvía más denso y húmedo conforme se adentraban en el laberinto subterráneo. Grace consultó su reloj. Beth Carter estaría llegando al punto de encuentro, esperando noticias sobre sus hijas. La madre nunca había perdido la esperanza, a pesar de que el pueblo entero había seguido adelante, olvidando gradualmente a Hannah y Hope. Un ruido metálico resonó en la distancia. Dranger se detuvo,
orejas en alerta. La detective apagó su linterna y esperó, conteniendo la respiración. Segundos después escuchó algo inconfundible, una risa infantil, lejana pero clara. «Están vivas», murmuró para sí misma, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. Un derrumbe parcial bloqueaba el siguiente pasaje. Grace evaluó la situación. Esperar refuerzos significaría perder horas preciosas. Si Guillermo Thornton detectaba su presencia, podría huir con las gemelas o, peor aún, tomar medidas desesperadas. «Tendremos que encontrar otra entrada», decidió. Ranger ladró suavemente y se desvió hacia un túnel lateral apenas visible. La detective lo siguió, confiando ciegamente en el instinto de su compañero. El pasadizo se estrechaba peligrosamente, obligándola a arrastrarse en algunos tramos. El frío calaba hasta los huesos, pero Grace sentía un fuego interior que la impulsaba. Pensó en Dorothy Henderson, en cómo nadie había escuchado a la anciana cuando intentó alertarlos sobre las actividades nocturnas del reverendo. No cometería el mismo error 2 veces. La luz de su linterna reveló finalmente una cámara más amplia. Ranger se tensó, su postura indicando que habían llegado a un punto crítico. Al fondo, un resplandor tenue sugería presencia humana. «Estamos cerca», susurró Grace, desenfundando su arma. «Muy cerca». La luz de la linterna de Grace Sullivan tembló sobre las paredes húmedas mientras avanzaba por el último tramo del túnel. El aire se volvía más denso, cargado de un aroma a cera derretida y humedad. Ranger se detuvo frente a ella, las orejas erguidas, su postura tensa pero controlada, como si supiera que estaban a punto de encontrar lo que habían buscado durante tanto tiempo. Un murmullo rítmico flotaba en el aire. Cánticos, voces infantiles mezcladas con una más grave. Grace apagó su linterna y se guió por un resplandor amarillento que se filtraba a través de una grieta en la roca. Lo que vio al asomarse le erizó la piel. Una cámara subterránea amplia, iluminada por docenas de velas dispuestas en círculos concéntricos. En el centro, Guillermo Thornton, vestido con una túnica improvisada, sostenía un libro gastado mientras dirigía un himno que las niñas repetían con precisión mecánica. Hannah y Hope Carter, sentadas frente a él con las manos entrelazadas, tenían el cabello largo y enredado, pero sus rostros, aunque pálidos, parecían saludables. «Porque el mundo exterior ha perecido», recitaba el exreverendo. «Pero nosotros somos los elegidos. Somos los elegidos», repetían las gemelas al unísono. Grace contuvo la respiración. 4 años buscándolas y ahora estaban ahí, a solo unos metros. Hizo una señal a Ranger para que permaneciera quieto y entró lentamente a la cámara. «Hannah, Hope», llamó con voz suave. «Soy la detective Sullivan. He venido a llevarlas a casa». El efecto fue inmediato. Las niñas se sobresaltaron como animales asustados. Hope se aferró al brazo de Guillermo mientras Hannah se colocaba protectoramente frente a ambos. «Es una mentira», gritó Hannah. «Papá Guillermo nos dijo que vendrían los engañadores». El anciano se puso de pie con dificultad. Sus ojos reflejaban no malicia, sino una convicción absoluta. «Vete, demonio», murmuró. «No contaminarás a mis hijas con tus mentiras sobre un mundo que ya no existe». Grace dio un paso adelante, pero las niñas retrocedieron. Para ellas, la detective no era una salvadora, sino una amenaza a la seguridad que Thornton les había proporcionado durante 4 años. «Vuestra madre os espera», intentó Grace nuevamente. Beth nunca perdió la esperanza. Al mencionar a Beth, algo cambió en los ojos de Hope. Un destello de reconocimiento, quizás, pero Guillermo lo notó y colocó protectoramente sus manos sobre los hombros de ambas. «El diluvio se llevó a todos», le recordó con voz firme. «Solo nosotros sobrevivimos en el arca». Ranger avanzó entonces y, sorprendentemente, las niñas no mostraron miedo hacia él. Hope incluso extendió una mano temblorosa. «Es el perro de mis sueños», susurró. Gracias, comprendió entonces la magnitud del daño psicológico. Para rescatarlas, primero tendría que desmoronar todo su mundo. El caos se desató cuando los agentes irrumpieron en la cámara subterránea. Guillermo Thornton, arrodillado en el centro, alzó sus manos temblorosas mientras las gemelas se aferraban a él con expresiones de terror. Gracia Sullivan observó la escena con el corazón encogido mientras Ranger permanecía alerta a su lado.
De repente, el ex reverendo se desplomó sobre el suelo rocoso. Su respiración se volvió errática y un sudor frío cubrió su frente pálida. El hombre mayor comenzó a convulsionar levemente, sus ojos desorbitados. «¡Papá Guillermo!», gritaron Hannah y Hope al unísono, corriendo hacia él en lugar de huir. Lo que sucedió después dejó a todos los presentes paralizados. Con una coordinación perfecta, como si hubieran ensayado ese momento cientos de veces, las niñas actuaron. Hannah sacó un pequeño estuche de la chaqueta del anciano, mientras Hope le aflojaba el cuello de la camisa y le susurraba palabras tranquilizadoras. 87, murmuró Hannah, tras revisar un dispositivo que Grace reconoció como un medidor de glucosa. Necesita la naranja, no la azul. Con destreza sorprendente para sus pequeñas manos, Hope extrajo una jeringa y administró la insulina en el brazo del hombre. Sus movimientos eran precisos, carentes de la torpeza infantil que cabría esperar. «Ya pasará», susurró la niña, acariciando la frente de Guillermo. «Como la vez del gran temblor. ¿Recuerdas?». El sheriff Thomas Bradley intercambió una mirada atónita con Grace. Lo que presenciaban no era el rescate de dos víctimas, sino la ruptura de un equilibrio establecido durante 4 años de aislamiento. La detective se acercó lentamente, arrodillándose a una distancia prudente. Ranger la siguió, manteniéndose cerca pero sin amenazar. El animal parecía entender la fragilidad del momento. «Hannah, Hope», dijo Grace con voz suave, «estamos aquí para ayudarlos a todos». Las gemelas la miraron con desconfianza. Sus ojos, idénticos en forma y color, reflejaban una madurez impropia de su edad. «Él nos salvó del diluvio», respondió una de ellas, probablemente Hope. «Nos dijo que vendrían personas malas a separarnos». Grace comprendió entonces la magnitud del daño psicológico. No era solo un secuestro físico. Guillermo había construido un mundo alternativo completo, una realidad paralela donde él era el salvador y protector. El estado del anciano comenzó a estabilizarse. Los paramédicos entraron con cautela, pero las niñas formaron una barrera protectora frente a su captor. «Déjenlo respirar», ordenó Hannah con una autoridad desconcertante. Mientras los médicos negociaban el acceso al paciente, Grace observó las paredes de la cueva. Calendarios meticulosos, horarios de medicación, rutinas diarias. Todo indicaba que las gemelas no solo eran prisioneras, sino cuidadoras entrenadas en un sistema de dependencia mutua perfectamente orquestado. La detective comprendió con dolor que rescatar sus cuerpos sería solo el principio. Liberar sus mentes requeriría un camino mucho más largo y complejo. El hospital de Millbrook Falls se convirtió en el epicentro de un torbellino mediático. Periodistas y curiosos se agolpaban en la entrada principal mientras Beth Carter, con el rostro marcado por 4 años de angustia y esperanza, atravesaba el pasillo escoltada por 2 oficiales. Sus manos temblaban no por el frío de Minnesota, sino por la inminencia del reencuentro que había imaginado miles de veces. Cuando las puertas de la habitación se abrieron, Beth contuvo la respiración. Allí estaban Hannah y Hope, sentadas juntas en una cama, como si fueran una sola persona. Sus rostros, ahora más angulosos y pálidos, conservaban ese parecido inquietante que siempre las había caracterizado. Pero sus ojos reflejaban algo nuevo, desconfianza. «Mis niñas», susurró la madre, avanzando con cautela. Las gemelas se tensaron visiblemente, apretándose una contra la otra. La doctora Sarah Mitchell, de pie en un rincón, asintió levemente, animando a Beth a continuar, pero sin forzar el contacto. «¿Mamá está viva?», preguntó Hannah con voz quebradiza, dirigiéndose no a Beth, sino a Grace Sullivan, quien permanecía cerca de la puerta. La detective sintió un nudo en la garganta. «Ella es vuestra madre», confirmó Grace con suavidad. «Nunca dejó de buscaros». Hope, la más callada de las dos, extendió una mano temblorosa hacia el cabello de Beth, tocándolo como si verificara que era real. «Papá Guillermo dijo que te habías ido al cielo durante el diluvio», murmuró. Beth intentó abrazar a sus hijas, pero ellas retrocedieron instintivamente. 4 años de manipulación no podían borrarse con un simple abrazo. La lealtad de las niñas estaba dividida entre la madre que apenas recordaban y el hombre que las había mantenido cautivas, pero también protegidas en su retorcida visión del mundo. «¿Dónde está papá Guillermo?», preguntó Hannah,
mirando hacia la puerta como si esperara que Guillermo Thornton apareciera en cualquier momento. «Está siendo atendido», respondió la doctora Mitchell con profesionalismo. «Ahora debemos concentrarnos en vosotras». Desde el pasillo, el sheriff Thomas Bradley observaba la escena con una mezcla de alivio y preocupación. «¿Crees que algún día volverán a ser las mismas?», le preguntó en voz baja a Grace. La detective acarició a Ranger, quien permanecía alerta a su lado. «No serán las mismas», respondió, «pero con tiempo y ayuda quizás puedan construir algo nuevo». Mientras tanto, Beth se sentó pacientemente al borde de la cama, respetando la distancia que sus hijas necesitaban. Sacó de su bolso 2 pequeños conejos de peluche desgastados. «Los guardé todo este tiempo», dijo con voz entrecortada. Las gemelas miraron los juguetes con una chispa de reconocimiento en sus ojos. No era un reencuentro feliz, sino el doloroso primer paso de un largo camino hacia la sanación. La noche después del rescate, mientras Millbrook Falls celebraba el regreso de las gemelas, Ranger comenzó a comportarse de manera extraña. El pastor alemán, siempre alerta y disciplinado, se movía inquieto por la pequeña sala de Grace Sullivan, con las orejas gachas y la respiración agitada. La detective observaba a su compañero con preocupación creciente. Había visto estos síntomas antes, durante sus primeros meses juntos, cuando los recuerdos de Afganistán aún estaban frescos en la memoria del animal. Ranger se detuvo frente a la ventana, y justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, emitió un aullido desgarrador que erizó la piel de Grace. «También lo extrañas, ¿verdad?», susurró ella, acercándose lentamente. El perro había establecido una conexión especial con las niñas durante la búsqueda, especialmente con Hope, quien le había acariciado la cabeza con una familiaridad sorprendente en aquella cueva. Grace se sentó en el suelo junto a su fiel compañero. Los veterinarios del departamento habían advertido que los perros de servicio también podían sufrir estrés postraumático. Ranger había estado en situaciones de alto riesgo antes, había perdido compañeros en Afganistán, y ahora el caso de las gemelas Carter había removido algo profundo en él. «Somos un par de almas heridas», murmuró mientras acariciaba su pelaje. El animal apoyó la cabeza en su regazo, temblando ligeramente. La mujer recordó cuándo lo recibió, 3 años atrás, poco después de la desaparición de Hannah y Hope. Ambos cargaban con sus propias batallas, ella con un caso sin resolver que la consumía, él con los recuerdos de la guerra. Thomas Bradley había llamado esa tarde para informarle que Guillermo Thornton permanecía estable en el hospital, bajo custodia policial. Las gemelas estaban bajo observación médica y psicológica. Beth apenas podía acercarse a sus hijas sin que éstas se asustaran. La doctora Mitchell había explicado que el proceso sería largo y doloroso. Cuando el aullido de Ranger volvió a romper el silencio, Grace lo abrazó con fuerza. «Lo sé, chico. Yo también siento que algo se quedó allá abajo», le dijo con voz quebrada. La detective encendió la radio para distraerlo. Las noticias hablaban del milagro de Millbrook Falls y del heroico perro policía que había encontrado a las niñas. Pero Grace sabía que la realidad era más compleja. Las cicatrices invisibles que todos llevaban, ella, Ranger, las gemelas, incluso Beth, no sanarían con titulares ni celebraciones. «Mañana iremos a verlas», prometió mientras secaba una lágrima. «Ellas te necesitan tanto como tú a ellas». Esa noche, por primera vez en 4 años, Ranger durmió a los pies de la cama de Grace, no como guardián, sino como alguien que también necesitaba ser protegido. El descubrimiento de las gemelas Carter transformó Millbrook Falls de manera irreversible. Las calles que antes permanecían en silencio cómplice, ahora vibraban con una energía renovada. La plaza central, cubierta por un manto blanco, se iluminó con cientos de velas durante la primera vigilia organizada por los vecinos. Muchos de ellos, con lágrimas congelándose en sus mejillas, admitían haber perdido la esperanza demasiado pronto. Grace Sullivan observaba desde lejos, apoyada en su vehículo policial, mientras Ranger permanecía sentado fielmente a su lado. La detective no buscaba reconocimiento, pero el pueblo entero había comenzado a verla como la encarnación de la perseverancia.
Ancianos que antes apenas la saludaban, ahora se detenían para estrechar su mano. Madres jóvenes le agradecían por recordarles la importancia de no rendirse jamás. Dorothy Henderson, envuelta en un grueso abrigo, se acercó cojeando hasta ella. «Siempre supe que eras especial, querida», susurró la anciana con ojos brillantes. «Cuando todos decidieron olvidar, tú seguiste escuchando». El sheriff Bradley, quien semanas atrás había desestimado sus teorías, ahora coordinaba grupos de voluntarios para revisar casos antiguos no resueltos. La culpa colectiva había dado paso a una determinación compartida. Ninguna otra familia sufriría lo que Beth Carter había soportado durante 4 inviernos consecutivos. La comunidad organizó colectas para cubrir los gastos médicos y psicológicos de Hannah y Hope. La tienda de comestibles donó alimentos para Beth, permitiéndole dedicar todo su tiempo a reconectar con sus hijas. Incluso la escuela local preparó un programa especial de reintegración gradual para cuando las niñas estuvieran listas. Una tarde, mientras la nieve caía suavemente, Tomás se acercó a Grace en la comisaría. «El Consejo Municipal quiere nombrarte Ciudadana del Año», comentó, incómodo por su anterior escepticismo. «Y quieren que pospongas tu jubilación». Ella sonrió levemente mientras acariciaba a Ranger. «No necesito medallas», respondió. «Solo necesitaba encontrarlas». Lo más sorprendente fue ver cómo el caso despertó conciencias dormidas. Vecinos que antes miraban hacia otro lado, ante señales de abuso o negligencia, ahora llamaban a las autoridades. Las reuniones comunitarias se llenaban de personas dispuestas a aprender sobre protección infantil y señales de alerta. Grace sabía que este despertar colectivo era frágil, que la memoria de los pueblos pequeños tiende a ser selectiva. Pero mientras observaba a los habitantes de Millbrook Falls unirse en torno a la familia Carter, sintió que algo fundamental había cambiado. Por primera vez en 4 años, la detective permitió que una pequeña esperanza se instalara en su corazón. Quizás el dolor compartido podía transformarse en sanación colectiva. En la sala de terapia del hospital de Millbrook Falls, la doctora Sarah Mitchell observaba con atención cada movimiento de Hannah y Hope Carter. Las paredes color crema, decoradas con dibujos infantiles, contrastaban con la expresión seria de la psicóloga, mientras tomaba notas en su cuaderno. 3 semanas habían pasado desde el rescate, y el camino hacia la recuperación apenas comenzaba. «El mundo no está destruido», repetía Sarah con voz suave pero firme. «Vuestra madre nunca murió. Guillermo os contó historias que no eran verdad». Las gemelas se miraban entre sí, comunicándose en ese lenguaje silencioso que habían perfeccionado durante su cautiverio. Hope, la más expresiva de las dos, apretaba un crayón rojo entre sus dedos hasta que sus nudillos se tornaban blancos. «Pero papá Guillermo nos protegió del diluvio», susurró Hannah, su voz apenas audible. «Él dijo que afuera todo estaba contaminado». La terapeuta respiró hondo. El síndrome de Estocolmo se manifestaba con fuerza en ambas niñas, 4 años bajo tierra. Convencidas de que el mundo exterior había sido destruido, habían dejado cicatrices invisibles más profundas que cualquier herida física. «¿Recuerdas cuando viste a Ranger por primera vez?», preguntó Sarah, cambiando de estrategia. «¿Cómo explicó Guillermo su presencia si supuestamente todo estaba destruido?». Un destello de confusión cruzó los ojos de Hope. La psicóloga sabía que estas pequeñas contradicciones eran fisuras en el elaborado sistema de creencias implantado por Thornton. Beth Carter esperaba pacientemente fuera de la sala como cada día. La madre había aprendido a no presionar, a aceptar que sus hijas necesitaban tiempo para reconocerla nuevamente. Cada noche seguía poniendo 2 platos en la mesa, pero ahora sus hijas estaban físicamente presentes, aunque emocionalmente distantes. Durante la sesión de arte, Hope dibujó algo inesperado. Ranger corriendo bajo un sol brillante. No había búnker, ni iglesia, ni cuevas, solo el perro, libre en un mundo vivo. «Es bonito», comentó Sarah con naturalidad, conteniendo su emoción. «A veces soñaba con el sol», confesó Hope en un susurro. «Pero papá Guillermo
decía que eran recuerdos falsos. Grace Sullivan visitaba a las niñas 3 veces por semana, siempre acompañada de Ranger. El pastor alemán se había convertido en un puente inesperado hacia la realidad. Las gemelas confiaban en él instintivamente, tal vez porque el animal nunca les exigía creer o descreer. Las heridas más profundas son las invisibles, explicó la doctora Mitchell a Grace después de una sesión. Pero están progresando. Cada día que reconocen una verdad, una parte de ellas regresa. El proceso era dolorosamente lento, pero en cada pequeño gesto, un dibujo, una pregunta dubitativa, una mirada curiosa hacia la ventana, la esperanza comenzaba a germinar nuevamente en Millbrook Falls. Las campanas de la vieja iglesia metodista resonaron por Millbrook Falls marcando las 6 de la tarde. El sonido, que alguna vez fue ominoso, ahora parecía traer una extraña paz al pequeño pueblo de Minnesota. La nieve caía suavemente sobre el parque central, cubriendo los bancos y los árboles con un manto blanco inmaculado. Hannah y Hope Carter, sentadas en silencio sobre una manta térmica extendida en la nieve, observaban las luces que comenzaban a encenderse en las casas cercanas. Entre ellas se encontraba Beth, quien mantenía una distancia prudente, respetando el espacio que la doctora Mitchell había recomendado durante las sesiones terapéuticas. Al otro lado, Ranger permanecía alerta pero relajado, su pelaje oscuro contrastando con la blancura del entorno. Hope extendió lentamente su mano enguantada hacia el pastor alemán. Sus dedos encontraron la cicatriz que cruzaba el lomo del animal, recuerdo de sus días en Afganistán. La niña la recorrió con delicadeza, como reconociendo en esa marca algo familiar. «Tú estuviste cuando hacía frío», susurró Hope, con una voz apenas audible que hizo que Beth contuviera la respiración. Grace Sullivan observaba la escena desde unos metros, apoyada en su vehículo policial. A pesar del frío que calaba hasta los huesos, la detective sentía una calidez que no había experimentado en años. Su jubilación oficial sería en 3 días, pero en su mente, este momento marcaba el verdadero final de su carrera. Hannah, quien solía ser la más reservada de las gemelas, miró a su madre con ojos que ya no mostraban miedo. Lentamente extendió su mano izquierda hacia Beth. Hope, como si respondiera a un impulso gemelo, hizo lo mismo con su mano derecha. Por primera vez desde el rescate, permitieron que su madre las tomara de las manos, formando un puente de contacto que parecía imposible semanas atrás. El sheriff Bradley, que pasaba en su patrulla, redujo la velocidad al ver la escena. Intercambió una mirada con Grace que contenía todo lo que no necesitaban decirse: disculpa, reconocimiento, respeto. La doctora Mitchell había explicado que el proceso sería largo. Las niñas tendrían que desaprender 4 años de mentiras, de creer que el mundo exterior estaba destruido, que su madre había muerto, que solo Guillermo podía protegerlas. Pero este pequeño gesto, tomar las manos de Beth bajo las campanas del atardecer, era el primer paso real hacia la sanación. Ranger se acercó más al grupo, recostándose junto a las gemelas como un guardián silencioso. El animal que había descubierto el guante rosa en la bodega, que había seguido el rastro hasta las cuevas, ahora descansaba junto a quienes había ayudado a salvar. Mientras las últimas notas de las campanas se desvanecían en el aire invernal, Millbrook Falls parecía despertar de un largo letargo. Un nuevo comienzo se dibujaba en el horizonte, tan frágil y prometedor como los primeros rayos del sol sobre la nieve fresca.